En este compilado exploraremos la emocionante historia de Josué y la caída de Jericó, donde Dios mostró su poder y fidelidad al cumplir su promesa al pueblo de Israel. Con valentía y obediencia, Josué lideró a Israel en una estrategia única: marchar alrededor de la ciudad mientras confiaban en las instrucciones divinas. Este relato nos enseña que la fe y la obediencia a Dios pueden derribar cualquier muro en nuestras vidas. La asombrosa historia de Josué. ¿Cómo conquistó la tierra prometida? La asombrosa historia de Josué nos lleva a la conquista de la tierra prometida, donde Dios cumplió su pacto con Israel. Josué, como líder valiente y obediente, confió en las promesas de Dios y guió al pueblo en batallas milagrosas como la caída de Jericó. Este relato nos enseña que con fe en Dios podemos superar cualquier desafío y alcanzar su propósito para nuestras vidas. La caída de Jericó. Cómo las murallas fueron derribadas con el poder de Dios. La caída de Jericó fue un evento milagroso en el que Dios mostró su poder al derribar las enormes murallas de la ciudad. Bajo las instrucciones de Dios, Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de Jericó durante 7 días, confiando plenamente en él. Al sonar las trompetas y gritar con fuerza, las murallas cayeron, demostrando que nada es imposible para Dios cuando actuamos en fe y obediencia. La desobediencia de Acán y el castigo de Dios después de Jericó. Después de la victoria en Jericó, la desobediencia de Acán trajo problemas al pueblo de Israel. Acán tomó objetos prohibidos y ocultó su pecado, desobedeciendo las órdenes de Dios. Como resultado, Israel sufrió una derrota en la siguiente batalla, enseñándonos que la obediencia a Dios es crucial y que el pecado siempre tiene consecuencias. Acompáñanos en esta emocionante travesía para descubrir cómo la valentía, la fe y la obediencia de Josué reflejan el poder, la fidelidad y el amor de Dios. A través de su historia, aprenderemos que cuando confiamos plenamente en Dios y seguimos sus instrucciones, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Érase una vez un hombre llamado Josué. Desde su juventud, había servido fielmente como ayudante de Moisés, el gran líder que había guiado a Israel fuera de Egipto y a través del desierto. Josué había aprendido mucho sobre confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora, Moisés había muerto y la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel recayó en Josué. Era una tarea difícil, porque los israelitas estaban al borde de la tierra prometida, pero aún no la habían conquistado. Todos los días, Josué observaba el campamento de Israel. Había miles de personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos estaban ansiosos por entrar en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, también había incertidumbre. Al otro lado del río Jordán, la tierra prometida estaba llena de ciudades fortificadas y guerreros poderosos. Josué sabía que necesitaría la ayuda de Dios para cumplir esta gran misión. Josué se sentía nervioso, pero también confiaba en que Dios estaría con él. Entonces, un día, Dios le habló directamente. Le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, cruza el Jordán y lleva a este pueblo a la tierra que les daré. Nadie podrá enfrentarse a ti mientras vivas, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados». Hasta que un día, Josué recibió instrucciones específicas de Dios que lo llenaron de fuerza y dirección. Dios le dijo: «Esfuérzate y sé muy valiente. Obedece la ley que te dio Moisés. Medita en ella día y noche, para que tengas éxito. No tengas miedo ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas». Con estas palabras, Josué reunió al pueblo de Israel y a sus líderes. Les dio órdenes claras:
prepárense, porque en 3 días cruzaremos el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos da. Luego Josué recordó a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés que, aunque ya tenían su tierra al este del Jordán, debían cruzar el río para ayudar a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra. Ellos respondieron con lealtad: «Haremos todo lo que nos mandes y te obedeceremos como obedecimos a Moisés. Sé fuerte y valiente». Sin embargo, Josué sabía que para conquistar la tierra prometida necesitaban más que preparación, así que decidió enviar 2 espías para explorar la ciudad de Jericó, una de las más importantes de la región. Les dijo: «Vayan y exploren la tierra, especialmente Jericó». Los espías partieron con sigilo y llegaron a la ciudad, buscando información crucial. Y por eso, los espías se encontraron en la ciudad de Jericó, una ciudad rodeada por grandes murallas. Allí buscaron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab, quien vivía en lo alto de la muralla. Rahab era conocida en Jericó, pero en su corazón ella ya había empezado a creer en el Dios de Israel. Había escuchado historias de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran y cómo habían derrotado a los reyes amorreos al otro lado del Jordán. Rahab sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Cuando el rey de Jericó se enteró de que había espías israelitas en la ciudad, envió soldados a la casa de Rahab exigiendo que los entregara, pero Rahab actuó con valentía. Escondió a los espías en el techo de su casa, debajo de montones de lino, y les dijo a los soldados: «Sí, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Salieron cuando oscurecía, justo antes de que se cerraran las puertas de la ciudad. Si se apresuran, tal vez los alcancen». Los soldados se apresuraron a buscar en los caminos, mientras los espías permanecían escondidos en la casa de Rahab. Antes de que los espías se fueran, Rahab subió al techo y les dijo: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos estamos llenos de miedo por ustedes. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo y cómo derrotaron a los reyes amorreos. El Señor, su Dios, es Dios en el cielo y en la tierra. Por favor, júrenme que así como yo les he mostrado bondad, ustedes mostrarán bondad a mi familia y nos salvarán cuando conquisten la ciudad». Hasta que finalmente los espías prometieron proteger a Rahab y su familia. Le dijeron: «Nuestra vida responderá por la tuya. Si no revelas nuestra misión, cuando el Señor nos dé esta tierra, te trataremos con bondad y fidelidad». Luego, Rahab les ayudó a escapar. Usó una cuerda roja para bajarlos por la ventana de su casa, que estaba en la muralla de la ciudad. Les aconsejó: «Escóndanse en las montañas por 3 días hasta que los soldados regresen, y luego podrán irse». Antes de partir, los espías le dieron instrucciones claras: «Cuando conquistemos Jericó, coloca esta misma cuerda roja en tu ventana. Reúne a toda tu familia en tu casa. Si alguien sale, no podremos protegerlo, pero todos los que estén dentro estarán a salvo». Rahab asintió, colgó la cuerda roja en su ventana y esperó el día en que los israelitas regresaran. Los espías siguieron el consejo de Rahab y se escondieron en las montañas hasta que los soldados de Jericó dejaron de buscarlos. Luego, cruzaron el Jordán y regresaron al campamento de Josué. Le contaron todo lo que habían visto y lo que Rahab había hecho por ellos. «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos sus habitantes están llenos de miedo por nosotros». Y desde ese día, Josué y el pueblo de Israel supieron que Dios estaba guiándolos hacia la victoria. La información de los espías confirmó que los habitantes de Jericó estaban aterrorizados, lo que fortaleció la confianza de Josué en el plan de Dios.
La valentía de Rahab también se convirtió en un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, para cumplir sus propósitos. Rahab, por su parte, esperó con fe. Había tomado un gran riesgo al proteger a los espías, pero confiaba en que el Dios de Israel cumpliría su promesa de salvarla a ella y a su familia. La cuerda roja en su ventana era un símbolo de esa confianza y obediencia. Josué se preparó para el siguiente paso: cruzar el río Jordán con el pueblo de Israel y comenzar la conquista de la tierra prometida. Sabía que las palabras de Dios eran ciertas: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. La historia de Josué, capítulos 1 y 2, tiene un mensaje poderoso para nosotros hoy. Dios cumple sus promesas y nos llama a confiar plenamente en Él, incluso en medio de desafíos inciertos. Cuando Josué asumió el liderazgo de Israel, seguramente enfrentó dudas y temores. Era un gran reto guiar a todo un pueblo hacia la tierra prometida, cruzar un río caudaloso y enfrentarse a enemigos poderosos. Pero Dios le habló con claridad: sé fuerte y valiente, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras no solo le dieron ánimo, sino que también lo impulsaron a actuar con obediencia y fe. Así como Josué, todos enfrentamos desafíos en la vida. Hay momentos en que no sabemos qué camino tomar o cómo superar un obstáculo. Esta historia nos recuerda que no estamos solos. Cuando Dios está con nosotros, no hay nada que temer. También aprendemos de Rahab, una mujer que vivía en una ciudad destinada a caer. Ella no tenía un futuro claro, pero escuchó sobre el poder del Dios de Israel y tomó una decisión: confiar en Él. Al proteger a los espías arriesgó todo, pero su fe fue recompensada. Dios no solo salvó a Rahab y a su familia, sino que la incluyó en el plan más grande de la historia de la redención. Esto nos muestra que Dios puede transformar cualquier vida y usarla para su propósito, sin importar su pasado. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos más valentía y fe? Dios nos llama a confiar en Él y a actuar, sabiendo que su plan siempre es bueno. Al igual que Josué y Rahab, podemos enfrentar lo desconocido con la certeza de que Dios camina a nuestro lado y cumple sus promesas. Él nunca nos deja, y su fidelidad no tiene límites. Érase una vez, el pueblo de Israel estaba acampado a orillas del río Jordán. Delante de ellos se encontraba la tierra prometida, el lugar que Dios había jurado darles. Sin embargo, había un gran desafío. El río Jordán estaba desbordado porque era la temporada de cosecha. Cruzar era imposible por medios humanos. Pero Josué sabía que este era el momento en el que Dios mostraría su poder y confirmaría que estaba con ellos, como lo había estado con Moisés. Todos los días los israelitas se levantaban y miraban el río caudaloso. Muchos se preguntaban cómo podrían cruzarlo con seguridad, especialmente con sus niños, ancianos y posesiones. Pero Josué, confiado en las instrucciones de Dios, dio órdenes específicas. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, sigan detrás de ella, pero manténganse a cierta distancia, como a 2000 codos. No se acerquen demasiado. Así sabrán por dónde ir, porque nunca han pasado por este camino antes. El arca del pacto representaba la presencia de Dios entre ellos, y sería la guía en este momento crucial. Josué también les dijo: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. El pueblo comenzó a prepararse con expectativa y reverencia, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario, hasta que un día llegó el momento esperado. Josué reunió a los sacerdotes y les dio las instrucciones de Dios. Tomen el arca del pacto
y adelántense al pueblo. Cuando los sacerdotes cargaron el arca y comenzaron a caminar hacia el río, algo increíble sucedió. Apenas sus pies tocaron el agua, las corrientes se detuvieron río arriba, formando un muro, mientras el agua que estaba abajo continuaba fluyendo hasta que el lecho del río quedó seco. El pueblo entero pudo cruzar el Jordán como si estuvieran caminando sobre tierra firme, mientras los sacerdotes permanecían en el medio del río con el arca. Todos los hombres, mujeres, niños y ancianos pasaron al otro lado. Era un espectáculo impresionante. Más de 1 millón de personas cruzaron el Jordán, recordando cómo Dios había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años atrás. Este milagro confirmó que el Dios que había estado con Moisés ahora estaba con Josué, como él mismo había prometido. Además, Dios le dio una instrucción especial a Josué. Le dijo que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, y que cada uno recogiera una piedra del lecho del río donde los sacerdotes estaban parados con el arca. Estas piedras serían un recordatorio permanente del milagro que habían presenciado. Y por eso, cuando todo el pueblo cruzó el Jordán, Josué ordenó a los 12 hombres que tomaran las piedras. Las llevaron al campamento en Gilgal, donde Josué las colocó como un monumento. Luego explicó al pueblo: cuando sus hijos les pregunten en el futuro ¿qué significan estas piedras?, ustedes les dirán: el Señor secó las aguas del Jordán delante de nosotros para que pudiéramos cruzar, como secó el Mar Rojo. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que la mano del Señor es poderosa, y ustedes temerán al Señor su Dios para siempre. El pueblo acampó en Gilgal, al este de Jericó. Allí, las piedras se convirtieron en un recordatorio visible del poder y la fidelidad de Dios. Josué también ordenó que se tomara otra pila de piedras y se colocara en medio del Jordán, en el lugar exacto donde los sacerdotes habían estado de pie con el arca. Este altar permanecería bajo el agua como testimonio del milagro que Dios había hecho ese día. La fama de Josué como líder y del pueblo de Israel como una nación poderosa guiada por Dios se extendió por toda la región. Los habitantes de las tierras cercanas escucharon cómo Dios había secado las aguas del Jordán y comenzaron a temer al Señor y a su pueblo, hasta que finalmente llegó el momento de una preparación espiritual para el siguiente paso. Ahora que estaban en la tierra prometida, Dios instruyó a Josué que restaurara una práctica que había sido suspendida durante los años en el desierto: la circuncisión. Todos los hombres que habían nacido durante los años de vagar en el desierto no habían sido circuncidados, y esta era una señal importante del pacto entre Dios y su pueblo. Josué obedeció, y todos los hombres fueron circuncidados en un lugar llamado Givat Haralot. Allí, Dios les dijo: hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Después de este acto de consagración, el pueblo se recuperó y celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Por primera vez en muchos años, comieron del fruto de la tierra: trigo, pan sin levadura y grano tostado. Ese mismo día, el maná, el alimento que Dios les había estado proveyendo milagrosamente en el desierto, dejó de caer. Esto simbolizó un nuevo comienzo para el pueblo, ahora viviendo de las bendiciones de la tierra prometida. Y desde ese día, Israel supo que estaban listos para avanzar y comenzar la conquista de la tierra prometida. Josué estaba plenamente convencido de que Dios estaba con ellos. Antes de enfrentarse a Jericó, tuvo un encuentro sorprendente. Mientras estaba cerca de la ciudad, vio a un hombre con una espada desenvainada. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió: no soy de ninguno, sino el comandante del ejército del Señor. He venido ahora. Josué se postró en el suelo, reconociendo que estaba en presencia divina. El comandante del ejército del Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué
5:15. Con este encuentro, Josué recibió la confirmación final de que Dios estaba al mando de esta misión. No estaban solos, y el mismo cielo estaba luchando por ellos. La historia narrada en Josué capítulos 3, 4 y 5 no es solo un relato histórico, sino una invitación a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, cumpliendo sus promesas, guiándonos a través de lo imposible y preparándonos espiritualmente para su propósito. Este pasaje tiene enseñanzas profundas y prácticas que podemos aplicar a nuestras propias experiencias. 1. Dios nos llama a dar pasos de fe, incluso cuando el camino parece imposible. El pueblo de Israel se encontraba frente al río Jordán, un obstáculo infranqueable. Este acto de obediencia requería fe, porque el río no se detuvo hasta que los sacerdotes tomaron el primer paso. Esto nos enseña que muchas veces Dios espera que demos el primer paso de confianza en Él, aunque no podamos ver cómo se resolverá la situación. ¿Qué río desbordado enfrentas hoy en tu vida? Dios te llama a confiar en Él y avanzar, sabiendo que su poder se manifiesta cuando caminamos en fe. 2. Los momentos milagrosos deben ser recordados para fortalecer nuestra fe. Dios instruyó a Josué a recoger 12 piedras del lecho seco del río Jordán, como un recordatorio eterno del milagro que habían presenciado. Este acto nos enseña la importancia de recordar y compartir los momentos en los que hemos experimentado la mano poderosa de Dios. Así como el pueblo de Israel miraría esas piedras y recordaría cómo Dios detuvo las aguas del Jordán, nosotros también debemos hacer memoria de los momentos en los que Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos recibido una respuesta inesperada a nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hemos sido rescatados de situaciones difíciles? Estos recuerdos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también sirven para testificar a otros sobre el poder y la fidelidad de Dios. 3. La obediencia espiritual es esencial para avanzar en los planes de Dios. Antes de conquistar la tierra prometida, Dios pidió al pueblo que restaurara la práctica de la circuncisión, un acto de consagración que simbolizaba el pacto entre Dios e Israel. Esto era un recordatorio de que la victoria no dependía solo de la fuerza militar o la estrategia, sino de la relación de obediencia y fidelidad con Dios. Este acto de consagración también les ayudó a prepararse espiritualmente. De manera similar, antes de enfrentar grandes desafíos o recibir las promesas de Dios, debemos asegurarnos de estar espiritualmente preparados. Esto podría significar examinar nuestras vidas, apartarnos del pecado, fortalecer nuestra relación con Dios en oración y meditar en su palabra. Érase una vez, el pueblo de Israel estaba acampado frente a la gran ciudad de Jericó, su primer desafío en la tierra prometida. Esta ciudad no solo era imponente por sus muros altos y gruesos, sino también porque sus habitantes, aterrorizados por los milagros que habían oído sobre el Dios de Israel, habían cerrado todas las puertas. Nadie podía entrar ni salir, y la ciudad estaba completamente fortificada. Todos los días, los israelitas observaban desde su campamento la imponente Jericó. Sabían que no sería una tarea fácil conquistarla. Sin embargo, tenían claro que su éxito no dependería de su fuerza militar, sino del poder de Dios. El pueblo recordaba cómo Dios los había guiado hasta ese momento, desde la liberación de Egipto hasta la apertura del río Jordán. Sabían que si obedecían, Dios les daría la victoria. Fue en este contexto que Dios habló a Josué. Aunque la ciudad parecía infranqueable,
Dios le aseguró que Jericó ya había sido entregada en sus manos, pero el plan que recibiría no era un plan convencional de guerra. Este plan requería fe, obediencia y total confianza en la dirección de Dios. Hasta que un día, Dios le dio a Josué instrucciones detalladas sobre cómo debían proceder. El pueblo de Israel debía marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes debían llevar trompetas hechas de cuernos de carnero y caminar delante del arca del pacto, mientras el ejército marchaba detrás de ellos en completo silencio. En el 7º día, debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, y al final, los sacerdotes tocarían un sonido largo con las trompetas. Entonces, todo el pueblo debía gritar con fuerza, y las murallas caerían por completo. Josué obedeció sin cuestionar y compartió el plan con el pueblo. Aunque la estrategia no tenía sentido desde una perspectiva militar, los israelitas confiaron en las instrucciones de Dios y se dispusieron a seguirlas. Durante 6 días consecutivos, el pueblo marchó alrededor de Jericó, tal como Dios lo había ordenado. Los soldados caminaron en silencio, mientras las trompetas sonaban constantemente. Desde las murallas, los habitantes de Jericó miraban con asombro y confusión, preguntándose qué estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Dios no dudó ni se desvió del plan. Cada paso que daban alrededor de Jericó era un acto de fe, confiando en que Dios estaba obrando, aunque aún no podían ver los resultados. Y por eso, al 7º día, los israelitas se levantaron temprano y comenzaron a marchar alrededor de la ciudad. Esta vez no una sola vez, sino 7. Era un día diferente, cargado de expectación. El pueblo estaba listo para ver cómo Dios actuaría a través de su obediencia. Cuando completaron la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron un sonido prolongado con las trompetas. En ese momento, Josué dio la orden al pueblo de gritar con toda su fuerza. Todo Israel levantó un gran clamor y algo asombroso sucedió. Las murallas de Jericó se derrumbaron. Aquellos muros imponentes, que parecían indestructibles, cayeron al suelo de manera milagrosa. El pueblo de Israel entró inmediatamente en la ciudad y la conquistó completamente. Josué había dado instrucciones claras de que todo lo que había en Jericó debía ser consagrado a Dios. No debían tomar ningún botín para ellos mismos, ya que la ciudad entera era una ofrenda al Señor. Además, Josué envió a los hombres a la casa de Rahab para cumplir la promesa que se le había hecho. Rahab y toda su familia fueron rescatados y llevados a un lugar seguro fuera del campamento de Israel, hasta que finalmente Jericó quedó completamente destruida. Josué proclamó que la ciudad no debía ser reconstruida nunca más. Declaró que cualquier persona que intentara reedificarla estaría bajo una maldición y pagarían un precio muy alto si desobedecían esta orden. Esta proclamación mostró que la victoria no fue una obra humana, sino una intervención directa de Dios. El cumplimiento de la promesa a Rahab también demostró la fidelidad de Dios y su disposición a salvar a aquellos que confían en Él. Rahab, quien había protegido a los espías, fue rescatada junto con toda su familia y se unió al pueblo de Israel. Su acto de fe no solo cambió su destino, sino que también la convirtió en parte de la historia de redención de Dios. La caída de Jericó no solo marcó una victoria militar, sino que también fue una confirmación poderosa de que Dios estaba con su pueblo. Todos los habitantes de la tierra prometida supieron lo que había sucedido, y el temor del Señor se extendió por toda la región. Y desde ese día, el pueblo de Israel avanzó con una fe renovada. La caída de Jericó fue un recordatorio de que la victoria no depende de las estrategias humanas, sino de la obediencia y la fe en Dios. Los israelitas entendieron que cada paso que daban en la tierra prometida debía ser guiado por el Señor.
Rahab y su familia comenzaron una nueva vida entre los israelitas. Su historia quedó como un ejemplo de que la fe en el Dios verdadero puede transformar cualquier vida y que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La conquista de Jericó se convirtió en un símbolo de cómo Dios derriba las barreras más grandes cuando su pueblo confía en Él. No importaba cuán altos o fuertes fueran los muros, la mano de Dios era más poderosa. La historia de la caída de Jericó nos enseña que cuando enfrentamos obstáculos aparentemente imposibles, debemos confiar plenamente en Dios y obedecer sus instrucciones, aunque no las entendamos. La fe del pueblo de Israel, al seguir un plan inusual, nos recuerda que las victorias no dependen de nuestra fuerza o lógica, sino del poder de Dios. También vemos que Dios siempre cumple sus promesas. Él entregó Jericó en manos de Israel, tal como había dicho, y rescató a Rahab por su fe. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a confiar y obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos su plan? ¿Qué murallas necesitamos que Dios derribe en nuestras vidas? Así como las murallas de Jericó cayeron, Dios puede derribar cualquier barrera que enfrentemos si ponemos nuestra confianza en Él y seguimos su dirección con fe y obediencia. Érase una vez, el pueblo de Israel vivía el entusiasmo y la satisfacción tras la gran victoria en Jericó. Habían visto cómo las murallas impenetrables caían al suelo por el poder de Dios. Era un momento de celebración, pero también de profunda reverencia. Dios les había dado instrucciones claras durante la conquista. Todo lo que había en Jericó debía ser consagrado a Él, y nadie debía tomar nada para sí mismo. La ciudad y sus tesoros eran una ofrenda al Señor, como el primer fruto de la tierra prometida. Todos los días el pueblo continuaba avanzando en su misión de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Su siguiente objetivo era Ai, una pequeña ciudad que parecía fácil de tomar en comparación con Jericó. Josué, confiado en el éxito reciente, envió espías para evaluar la situación. Los espías regresaron con un informe alentador. No es necesario enviar a todo el ejército. Ai es pequeña. Basta con 2 o 3.000 hombres. Josué, confiando en este informe, envió hacia un pequeño contingente a la batalla, mientras el resto del pueblo permanecía en el campamento. Pero algo terrible sucedió. Los hombres de Jai salieron a enfrentarse al ejército de Israel, y en lugar de ganar, los israelitas fueron derrotados. 36 hombres murieron, y el resto huyó, perseguidos por los hombres de Jai. Esta derrota sacudió al pueblo. ¿Cómo era posible que hubieran triunfado en Jericó y ahora hubieran fracasado contra una ciudad pequeña? La confianza del pueblo se transformó en miedo, y sus corazones se llenaron de dudas. Josué, devastado por lo ocurrido, se postró delante del arca del pacto junto con los ancianos de Israel. Rasgaron sus ropas, se cubrieron de polvo y clamaron a Dios: ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán para ser derrotados? ¿Qué dirán las naciones cuando vean esto? Era un momento de profunda confusión y dolor, hasta que un día Dios respondió al clamor de Josué y le reveló la razón de su derrota. Dios le dijo que Israel había pecado. Alguien había tomado lo que debía ser consagrado a él. Esto no solo era un acto de desobediencia, sino también una traición que había contaminado a toda la comunidad. Por esta razón, Dios no podía estar con ellos ni darles la victoria mientras el pecado no fuera eliminado del campamento. Dios instruyó a Josué a reunir a todo el pueblo y llevar a cabo un proceso para identificar al culpable. Josué obedeció de inmediato. Al día siguiente, convocó a todas las tribus de Israel y mediante un proceso dirigido por Dios,
la tribu de Judá fue seleccionada. Luego se seleccionó el clan de Zera, después la familia de Zabdi, y finalmente se señaló a Acán, hijo de Carmi. Cuando Acán fue identificado, Josué lo confrontó delante de todo el pueblo y le pidió que confesara su pecado. Acán, atrapado, admitió lo que había hecho. Contó cómo había visto un hermoso manto babilónico, plata y una barra de oro entre los despojos de Jericó, y los había tomado para sí. Había escondido estos objetos bajo tierra en su tienda, pensando que nadie lo descubriría. Josué inmediatamente envió hombres a la tienda de Acán, y allí encontraron los objetos tal como él había descrito. Los llevaron ante Josué y el pueblo y los colocaron delante del Señor como evidencia de su desobediencia. Y por eso Josué y todo el pueblo llevaron a Acán al valle de Acor, junto con su familia, su ganado y todos sus bienes. Aunque el pecado había sido cometido por Acán, sus acciones habían traído consecuencias para toda su casa, reflejando la gravedad del pacto roto con Dios. Allí, en el valle, todo lo que pertenecía a Acán fue destruido. El pueblo lo apedreó y luego quemaron todo lo que quedaba. Este acto, aunque duro, fue una purificación necesaria para restaurar la relación entre Israel y Dios. El pecado de uno había traído derrota y juicio sobre toda la nación, pero al eliminar el pecado, el pueblo podía volver a caminar en obediencia. El lugar donde esto ocurrió fue llamado el Valle de Acor, que significa Valle de Aflicción, para recordar a las generaciones futuras el alto precio de la desobediencia. Después de este evento, la ira de Dios se apartó de Israel y el pueblo estuvo listo para avanzar nuevamente en su misión de conquistar la tierra prometida. Esta experiencia dejó una profunda lección en la comunidad. Ningún pecado está oculto para Dios, y la obediencia a sus mandatos es crucial para recibir su favor y protección. Hasta que finalmente, con el pecado eliminado, Dios habló nuevamente a Josué y le dio un plan para conquistar Jai. Esta vez, Dios aseguró a Josué que la victoria estaba garantizada. Pero a diferencia de Jericó, ahora podían tomar el botín y los despojos de la ciudad como recompensa. Josué organizó al ejército en 2 grupos. Uno marcharía hacia Jai y atraería a los hombres de la ciudad fuera de sus murallas, mientras que el otro grupo se ocultaría detrás de la ciudad, listo para emboscarla. Cuando los hombres de Jai salieron a perseguir al primer grupo, abandonaron la ciudad completamente desprotegida. En el momento señalado, Josué levantó su lanza como señal, y el grupo escondido entró en Gai y prendió fuego a la ciudad. Los hombres de Gai, al ver el humo, intentaron regresar, pero quedaron atrapados entre los 2 grupos de israelitas. Fueron completamente derrotados y la ciudad fue destruida. Después de la victoria, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés. Allí, ofrecieron sacrificios y leyeron en voz alta toda la ley de Dios al pueblo, recordándoles la importancia de vivir en obediencia. Este momento marcó un nuevo comienzo para Israel, renovando su compromiso con Dios. Y desde ese día, el pueblo de Israel comprendió la gravedad de la desobediencia y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino en toda la comunidad. La derrota en Jai fue un recordatorio de que no podían confiar en sus propias fuerzas ni ignorar los mandatos de Dios. Sin embargo, la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo cuando se arrepienten y eliminan el pecado de sus vidas. El Valle de Acor quedó como un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Aunque había sido un lugar de juicio, representaba la oportunidad de comenzar de nuevo en obediencia a Dios. El pueblo avanzó con renovada fe, sabiendo que solo podían conquistar la tierra prometida
si permanecían fieles a su pacto. La historia de Acán y Jai nos enseña que ningún pecado está oculto para Dios. Incluso cuando creemos que nuestras acciones son privadas, todo está expuesto delante de Él. La desobediencia de Acán afectó no solo a él, sino a toda la comunidad, mostrando que nuestras decisiones personales tienen un impacto colectivo. Sin embargo, también aprendemos que Dios es fiel para restaurar cuando haya arrepentimiento y corrección. La derrota en Jai fue una lección dolorosa, pero la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a dar segundas oportunidades a su pueblo cuando regresan a Él. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos ocultando o que necesita ser corregido? Al igual que Israel, debemos eliminar el pecado y caminar en fidelidad para experimentar las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros.